cordial saludo para todos en esta mañana del viernes penitencial. Te recuerdo que la iglesia todos los viernes hace un énfasis especial a la penitencia, a la oración, al ayuno. Y qué bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, que los viernes siempre se nos invita a estos actos que nos sirven mucho y de manera especial en este y la reconciliación en estas catequesis que estamos realizando en este año en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Y la palabra del Señor siempre nos llama a nosotros a un cambio, a una renovación. El profeta Jeremías hoy está llamando al pueblo a una conversión, porque si no se convierten, les dice las consecuencias del pecado, porque el pecado tiene sus consecuencias. Y por eso la importancia y la necesidad de que nosotros pues busquemos la confesión, la penitencia, la reconciliación. Por medio de este sacramento de la penitencia y la reconciliación, nosotros volvemos a Dios. Que sigamos entonces en ese ánimo, entusiasmo, en esa actitud de acercarnos siempre al Señor con un corazón contrito. Damos gracias a Dios por este día. Espero que todos estén bendecidos por el Señor. Y un saludo muy especial a Rosalba y Andrés Gómez, a Mariluz Patiño, a Luz Betancourt, Beatriz Betancourt, que estaba muy perdida Beatriz. Qué bueno, Beatriz, tenerla nuevamente y seguir orando para que el Señor te siga fortaleciendo y para que el Señor nos fortalezca a todos nosotros. Por Verónica González, allá en Montebello, Cali. Que el Señor te bendiga, Verónica, y que siempre estés bendecida por Él junto con toda tu familia. Marlene López, un cordial saludo también. Bienvenidos entonces en este viernes penitencial a este encuentro con el Señor por medio de esta catequesis de la penitencia y la reconciliación. Vamos entonces a ponernos en las manos del Señor en esta mañana y dejemos que sea el Señor el que toque nuestro corazón, que sea el Señor el que toque la vida de todos y de cada uno de nosotros. Recordemos ayer el alfarero, el taller del alfarero, en manos del alfarero, y el alfarero es Él. Y es un alfarero que quiere pulirnos, que quiere transformarnos, que quiere cambiarnos, pero que nosotros debemos permitírselo. Es decir, nosotros debemos ser esa arcilla blanda en las manos de Él, para que nos pula, para que nos perfeccione, para que nos dé la talla perfecta. Que todos los días nosotros pidamos un corazón humilde, un corazón moldeable, un corazón dispuesto al cambio, a la renovación, a la transformación. Y eso es lo que necesitamos pedirle al Señor diariamente, que aleje de nuestro corazón, si es que a veces está la soberbia, el orgullo. Porque cuando está la soberbia, el orgullo en nuestro corazón, difícilmente el alfarero, que es Cristo, puede hacer la obra perfecta en ti y en mí. En esta oración entonces oremos los unos por los otros. Oremos por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión. Oremos por la conversión de nuestras familias. Recordemos, mi familia necesita de ti, Señor. Y qué bueno en esta mañana decirle al Señor eso: mi familia necesita de ti, Señor. Y como les decía ayer, y aquello que necesitemos que el Señor restaure en nuestra familia,
Debemos permitírselo. Debemos abrir el corazón también de la familia para que el Señor restaure la familia, renueve la familia, sane la familia. Porque con seguridad que todas nuestras familias, sin excepción alguna, necesitan una liberación, sanación, pero sobre todo una restauración. Y la familia entera debemos ir al taller del alfarero. La familia entera debemos ir a ese taller. Y lo más bonito es que en ese taller estamos en las manos del Señor. Estamos todos en las manos del Señor, en las mejores manos. No podíamos estar en otras manos, en las mejores manos, las del Señor. Esas manos que bendicen, esas manos que protegen, esas manos que curan, esas manos que levantan. En las mejores manos estamos nosotros, que somos barro, que somos vasija, que somos polvo, que somos frágiles. Orémosle entonces al Señor en esta mañana. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, nuevamente también a todos saludos, a Marta Cecilia Guampe y a Luz Amparo Henao, pareja, que también están ahí en esta catequesis por estos medios virtuales, con este Face de la parroquia, la presentación de Nuestra Señora. A todos cordial saludo, a mis fieles, a los enfermitos, a todas las personas, que el Señor derrame su gracia y su bendición. Hablábamos ayer entonces qué son pecados veniales o capitales. Y decíamos en esta catequesis del día de ayer sobre la penitencia y la reconciliación, que el pecado venial o el pecado capital son aquellos que no rompen nuestra relación con Dios. Y que nos quede muy claro esto, son aquellos que no rompen nuestra relación con Dios. Pero ojo, lo decíamos muy claramente, y qué bueno que sí nos hubiera quedado claro. Con los pecados veniales o capitales no rompemos nuestra relación con Dios, pero sí la debilitan. Debilitan esa relación con Dios. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta que muchas veces estamos débiles. Y cuando estamos débiles es donde más fácil nosotros podemos caer en el pecado grave. Por eso la necesidad de confesar los pecados veniales. Porque al hacer un cúmulo de pecados veniales, eso nos predispone para cometer el pecado mortal, para cometer un pecado más grave o más grande, de más alto calibre. Por eso qué bueno que nosotros le pidamos al Señor esa conciencia de pecado. Y teniendo la conciencia de pecado, entonces nosotros también confesar estos pecados veniales o estos pecados capitales. Hablábamos de la avaricia y de la envidia, que son pecados capitales que todos nosotros tenemos, pero que muchas veces de pronto
no hemos confesado, y que cuando hay avaricia y cuando hay envidia en nuestro corazón, eso nos debilita. Eso debilita la relación con Dios, debilita totalmente esa relación con Dios. Por eso, lejos de nosotros la avaricia, lejos de nosotros la envidia. Y yo les decía que la envidia es mala y que la envidia mata. Por eso tenemos que pedirle al Señor, por medio de la penitencia, la reconciliación, que nos ayude para trabajar en estos pecados capitales, que nos ayude para que no nos dejemos llevar por los mismos, que nos ayude para que nosotros no debilitemos por medio de estos pecados esa relación con Dios. Y les decía que son 7 los pecados capitales: avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza, soberbia. Estos son los 7 pecados capitales. Y entonces ayer hablábamos de avaricia, envidia. Tercer pecado capital hoy, la gula. Pongamos atención a esto, que la gula es un pecado capital y se puede convertir en un pecado grave. Ese es el problema, que se puede convertir en un pecado grave. ¿Y qué es la gula? Deseo desordenado por el placer, conectado con la comida o la bebida. Mire, deseo desordenado por el placer, conectado con la comida o la bebida. En una palabra, ¿qué es la gula? Cuando nosotros estamos llenos y seguimos comiendo más y más y más. La gula es comer cuando ya hemos cenado, o como decimos, almorzado, y seguir comiendo y comiendo y comiendo. Mire, esa es la gula, un deseo desordenado. Y hay gente que no puede controlar la ansiedad. La ansiedad, la persona que es ansiosa come mucho. ¿Y cuál es el problema entonces? Que ¿por qué se puede convertir la gula en un pecado grave? ¿Por qué? Porque estamos atentando contra el 5.º mandamiento. Si yo estoy lleno ya y sigo comiendo más y más, me voy a enfermar. Nos vamos a enfermar. Una indigestión o lo que sea nos puede dar. Y como si fuera poco, vamos a aumentar de peso. La obesidad, que hay personas que de pronto lo son ya, pero no porque coman mucho, sino por constitución. Eso es muy razonable. Pero cuando nosotros comemos y comemos y comemos y no tenemos control, dominio de sí, estamos cometiendo ese pecado de gula. A veces cuando ya almorcé y almuerzo otra vez y otra vez. Mire, hay que mirar si nosotros de pronto tenemos ese pecado de gula. Y pongamos cuidado en esta pandemia por coronavirus que estamos viviendo, la ansiedad. Esta pandemia por coronavirus ha despertado ansiedad en muchas personas. La ansiedad, a lo mejor por los nervios, por la tensión, por la preocupación, por el pánico, por el miedo que tenemos. Y ahí podemos estar cometiendo ese pecado de gula. Por eso hay que controlar la ansiedad. Por eso hay que dominar la ansiedad. Y no solamente en la comida, en la bebida también. Mire, cuando hay personas que no pueden oler el licor porque se tienen que emborrachar. Mire, eso es pecado de gula. El deseo desordenado por el placer, conectado con la comida o la bebida. Qué bueno que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude en este pecado capital, en la gula. Y sobre todo, ¿cuál es la virtud que tiende a vencer? La templanza. Mire, la gula tiende a vencer la virtud de la templanza. Y la templanza es cuando yo me controlo, me domino, cuando yo digo no más. Y a veces no tenemos esa virtud de la templanza. Y por eso hay que pedirle al Señor, al Espíritu Santo,
concédeme la virtud de la templanza, para no dejarme llevar tan fácilmente por la gula, por la bebida, por estos placeres que no son buenos, que son desordenados. Y cuando escuchamos la palabra placer, placeres, nosotros lo somatizamos siempre contra el sexto mandamiento, la parte sexual o los actos de impureza. No, mire que también es un placer desordenado comer más de la cuenta o beber más de la cuenta, excedernos en la comida, en la bebida. Y si cada uno de nosotros de pronto hemos caído en estas faltas, en este pecado de la gula, pidamos entonces la virtud de la templanza. La templanza. Necesitamos esta virtud de la templanza en todo, en todo. Porque si tenemos la virtud de la templanza, sabemos hasta dónde vamos, sabemos hasta dónde llegamos, sabemos dónde comemos o hasta dónde bebemos también. Por eso les digo, cuando nosotros no tenemos la templanza, entonces, sin querer queriendo o indirectamente, estamos atentando contra nuestra propia vida, que eso ya va con el quinto mandamiento: cuida tu propia vida y la de los demás. Hay que trabajarle a eso por medio de la templanza. Cuidado con la ansiedad en este tiempo. Y en la ansiedad uno come y come y come. La ansiedad hace eso. Y en la ansiedad entonces hay gente que ya está preocupada, que porque en estas cuarentenas, estos 5 meses que llevamos, he aumentado de peso, he subido kilos. ¿Por qué? Por la ansiedad, pero también por la gula. La gula. Pidámosle entonces al Señor la templanza en esta mañana, en este viernes, en esta catequesis, porque tiende a vencer esta virtud de la templanza. Y no permitamos que la gula venza la templanza que hay en nosotros. Al contrario, todos los días, Espíritu Santo, concédeme la virtud de la templanza en la comida, en la bebida. Pero qué bueno en todo. Qué bueno tener esta virtud de la templanza en todo. En todo la necesitamos, medirnos, no exagerar. Porque en muchas cosas, no solamente en la comida, que es lo de la gula que estamos tratando, y en la bebida, sino que nosotros en muchas otras cosas nos excedemos también. ¿Y por qué? Porque me falta templanza, porque me falta dominio de sí también. Y esto es lo que le tenemos que pedir al Señor diariamente. La virtud entonces de la templanza es la que nos ayuda para tener control, dominio, para no dejarnos desenfrenar tan fácilmente. Y por eso es urgente en nuestra vida, en nuestras familias con seguridad que también, para que tengamos esta templanza. Y teniendo esta templanza entonces, ser moderados en todo, en el comer, en el beber, en el vestir, en el hablar, en tantas cosas. Y que necesitamos la templanza. Pecado capital, la ira. Ira. Recordemos entonces, son 7 los pecados capitales. Hablamos ayer de la avaricia, hablamos de la envidia y ahora acabamos de hablar de la gula. Y viene entonces el pecado capital, la ira. Ira. Sentido emocional de desagrado, suscitado por un daño real o aparente. Puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente. Mire, vuelvo y les leo esta parte sobre la ira, sobre este pecado capital, la ira. Sentido emocional de desagrado,
suscitado por un daño real o aparente. Puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente. La ira, cuidado con la ira. Estos pecados capitales son veniales, pero se pueden convertir en graves. Eso es lo que nosotros tenemos que poner cuidado. Por medio de la templanza nosotros podemos, por medio de la templanza nosotros alcanzamos dominar todo esto. Por eso la importancia de la templanza. Y entonces la ira, mire, el sentido emocional de desagrado. Y nosotros sufrimos de ira, padecemos de ira. Y a nosotros, como decíamos ayer del alfarero, que somos barro, fácilmente nos da ira. Y hemos escuchado un refrán que uno con ira o con rabia mata y come del muerto. Por eso, cuidado con la ira. Pongamos atención a este pecado capital, a la ira. Sentido emocional de desagrado, suscitado por un daño real o aparente. Y hay gente que de hecho se caracteriza por provocarnos. Y nosotros, como nos alteramos tan fácil, como no tenemos la templanza, fácilmente llega la ira a nuestra mente y al corazón. Y uno con ira comete muchos errores, muchas equivocaciones. Uno con ira ofende, falta al prójimo. Uno con ira dice un montón de cosas que después cuando me pasó, pero yo qué hice, pero yo qué hice. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que aleje de nuestra vida, de nuestra familia, la ira, de nuestro corazón. Y yo no me puedo quedar ahí en la ira, no, cuidado, tenemos que salir de la ira. No me puedo quedar ahí, porque la persona que se queda ahí entonces se resiente, odia fácilmente y no le vuelve a hablar a la persona. Eso es resentimiento, y por eso tenemos que evitar en la medida de lo posible. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y aleje de nosotros toda clase de ira. Aleje de nosotros la ira causada o suscitada por un daño real o aparente, como acabamos de escuchar. ¿Y cuál es la virtud que tiende a vencer la ira? Pues lo contrario es la paciencia. Miren lo bonita, la paciencia. La ira tiende a vencer esta virtud de la paciencia. Claro, tenemos que ser pacientes, y a veces no somos tan pacientes. Y cuando no somos tan pacientes, por eso nos alteramos fácilmente. A mí no se me olvida esa propaganda de la radio, cuando alguien está gritando y diciendo un montón de cosas y dice: por favor, pare, cuente hasta 10, porque si estás con ira o enojado y al contar hasta 10, pues se cree que al llegar hasta 10 ya has bajado un poquito la ira o la rabia y ya se puede controlar un poco más. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la reacción inmediatamente, podemos cometer muchos errores y podemos cometer muchas equivocaciones. Por eso la virtud de la paciencia nos ayuda con la ira. Pacientes, la paciencia. Y necesitamos también esta virtud de la paciencia, porque a veces no somos tan pacientes, porque a veces nos dicen una cosita muy sencilla y ya nos alteramos por nada, porque a veces perdemos la paz interior o la paz familiar por cosas mínimas, por cosas muy pequeñas. ¿Y todo por qué? Porque no tengo paciencia, porque me falta esta virtud de la paciencia en mi corazón y en mi familia también. Y porque me falta esta virtud de la paciencia también en mi empresa, en mi trabajo. ¿Y cuántos empleados son maltratados por sus patronos o patronas? ¿Por qué? Porque no tienen paciencia, porque no saben decir las cosas cuando hay que decirlas,
porque se alteran con nada. Y al alterarse entonces tratan mal a los demás. Mire, todos necesitamos la paciencia. La ira la vencemos con la virtud de la paciencia. Sin la paciencia nosotros vivimos con ira siempre. Me levanto con ira, me acuesto con ira y todo el día es con ira. Revisemos nuestra vida. Cada uno de nosotros revisemos nuestra vida. ¿Tengo paciencia? ¿Soy paciente? ¿O yo soy de las personas que todo el tiempo vivo con ira o con rabia? Pensemos eso. Y es bueno que cada uno de nosotros lo revisemos. Por eso, cuando hablamos de la penitencia, la reconciliación, al mismo tiempo es hacer examen de conciencia y mirar todas estas cosas que estamos hablando y revisarnos en la paciencia. ¿Qué tan paciente soy? ¿Qué tan paciente soy? Y uno sí conoce personas muy pacientes, como conoce uno personas que por nada se enojan, se alteran, por nada les da rabia y por nada se llenan de ira. Mire, qué belleza estos pecados capitales, que están precisamente en estos pecados que hablamos, en esta penitencia, en esta reconciliación. Y sobre todo cuando hablamos que son pecados veniales o capitales, porque estamos hablando y habíamos empezado cómo confesarse bien, cómo hacer una buena confesión. En segundo lugar decíamos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y vamos en tercer lugar, ¿qué son pecados veniales o capitales? Y aquí estamos con estos pecados capitales, que todos los habíamos escuchado alguna vez. O a lo mejor alguno de ustedes se los enseñaron el día de la primera comunión y hasta hoy se vuelven a dar cuenta. ¿Cómo es que hay pecados capitales? ¿Cuáles son? Miren, no los podemos echar en saco roto porque todos los días nosotros tenemos avaricia en el corazón, padecemos de envidia, caemos en la gula y como si fuera poco nos da ira también, ira. Pidámosle entonces al Señor que nos dé la paciencia. Esta virtud la necesitamos urgente y ahora sí que necesitamos ser pacientes, porque en este tiempo que estamos viviendo tan difícil no somos pacientes. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y cuando a mí me preguntan, pues hasta que Dios quiera. Es que no es cuando yo quiera. Por eso ahí está la impaciencia, que queremos las cosas de una, que queremos que las pruebas se superen rápidamente. Y hay pruebas que las podemos superar fácil, rápido, pero hay otras pruebas que duran más y quizás mucho más. Y ahí es donde tenemos que ser pacientes. Cada uno en esta pandemia que estamos viviendo, en estos 5 meses que ya estamos prácticamente, puede mirar si ha sido paciente o impaciente. Y si por la situación que estamos viviendo el mundo entero, de pronto te has dejado ganar de la ira, has renegado de esta situación, has renegado a lo mejor del mismo Dios. Eso es ira. No, por eso miremos qué tan pacientes hemos sido en este momento, en esta prueba, en este tiempo difícil. ¿Cómo estoy en mi paciencia? ¿O todo el tiempo estoy con ira? Eso es lo que tenemos que revisar. Démosle gracias entonces al Señor por la penitencia, por la reconciliación, por el perdón de los pecados. Pero démosle gracias al Señor por estos pecados capitales y que cada uno de nosotros los sigamos mirando, revisando, porque todos los días faltamos en estos pecados con seguridad, pero no todos los días los reconocemos. Y al faltar en estos pecados se está debilitando nuestra relación con Dios. Se debilita nuestra relación con Dios. Ya la próxima semana, el martes, seguiremos entonces con la lujuria, la pereza y la soberbia. Mire, lujuria, pereza, soberbia. Estos pecados capitales nos tienen que enseñar a nosotros
que debemos cada día revisarnos mutuamente, interiormente revisar cómo estoy y cuánto llevábamos sin mirar los pecados capitales. De más que mucho tiempo. Todos los días me da ira, todos los días de pronto me da pereza, todos los días caemos en la soberbia, la envidia, y no caemos en cuenta que son pecados capitales. Que el Señor entonces nos ayude siempre, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos dé esa valentía que necesitamos para reconocer todos estos pecados capitales y para superarnos y ser mejores discípulos. Pero recordemos, pidamos la paciencia para vencer la ira. La paciencia en este tiempo la necesitamos porque mucha gente ha perdido ya la paciencia. Debemos tener esa paciencia. Pídesela al Señor, al Espíritu Santo diariamente, y por medio de la paciencia logramos muchas cosas. Pero el que es impaciente o el que se deja llevar por la ira, todos los días se equivoca, todos los días comete errores y todos los días peca. El que no es paciente y el que se deja ganar de la ira. Bueno, oremos por todos nuestros enfermos. Recordemos que siempre oramos por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, pero oramos por todos los enfermos también que están en clínicas, en hospitales, en sus casas, por todos los enfermos de coronavirus. Todos los enfermos de coronavirus. Ayer precisamente una prima murió por este COVID. Una prima, Marta Castaño, para que oremos por ella, por su eterno descanso, por su esposo Luis, José Luis, por sus 3 hijitos, pero sobre todo por su querida madre y su papá, que en estos momentos están angustiados y afligidos. Ya sabemos qué es morir por coronavirus. No pueden ver, no pueden ir, prácticamente no hay exequias porque fue en La Guajira, Maicao, Guajira. Listo, ahí terminó la vida de Marta Castaño y el dolor tan grande que tienen ahorita sus papás, su querida madre. Por eso yo les he dicho que nos cuidemos mucho, que esto es en serio. Ya salpicó nuestra familia, una prima. Oramos por Marta Castaño, por su eterno descanso. Oramos por todas las personas que están enfermas de coronavirus, por todos los que han muerto por este virus, que son muchos, no son pocos, y que nosotros cada día oremos por los enfermos, por el personal de la salud, pero también por el eterno descanso de aquellos que han muerto a raíz de este coronavirus. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría, sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Y consagremos este día a la Virgencita María, en esta advocación, la presentación de Nuestra Señora, la patrona. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos y feliz fin de semana.